Dios les bendiga y Dios les guarde, mis amados hermanos. Una vez más le damos las gracias al Señor porque nos permite transmitir por esta vía nuestra acostumbrada escuela dominical. Hoy estaremos tratando el tema creciendo en el camino de Dios. Ese es el tema para el día de hoy. Creciendo, avanzando, desarrollándonos, progresándonos, aumentándonos gradualmente en el camino de Dios. Y el texto para la ocasión está en el libro de San Juan, en su capítulo 15 y verso 14, el cual dice nuestro texto de la siguiente manera: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permaneciere en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Hermanos, y nosotros estamos agradecidos de Dios porque nos permite una vez más compartir lo que es la palabra de Dios en este domingo de escuela dominical y hablar del tema creciendo en el camino de Dios. Podemos ver, hermano, que el camino de Dios es un camino de crecimiento, es un camino de avance, es un camino de desarrollo, es un camino de logros y de éxitos. Así como el niño cuando nace gradualmente va creciendo, porque cuando nace solamente se alimenta de leche, que es un alimento liviano, un alimento líquido, un alimento suave. Más adelante va adquiriendo compotas y algunas papillas que son cosas suaves. Yo le digo porque tengo 3 niños y ya sé cómo se maneja. Y luego que va creciendo, entonces va adquiriendo alimento más sólido. Luego va adquiriendo carnes y entre otras comidas más fuertes. Y ya eso es un motivo y un modo y una razón de que el niño va en crecimiento. Pasa de la niñez, luego llega a ser un niño, luego a la adolescencia, hasta que llega a ser un adulto. Asimismo Dios, desde el principio, cuando creó al hombre, le permitió y le instruyó y le mandó a que el hombre vaya gradualmente en crecimiento. Cuando creó a Adán y a Eva, lo primero que Dios le dijo fue: multiplíquense y llenad la tierra. De modo que cuando ellos eran 2, luego tuvieron un hijo llamado Caín, luego tuvieron a Abel, luego tuvieron un hijo llamado Set, y así la tierra se fue multiplicando hasta que luego existe lo que hoy es toda la humanidad. Todos somos hijos de lo que es Adán y Eva. De modo que Dios es un Dios de crecimiento. Vemos que el pueblo, cuando llegó a Egipto para ser esclavo, vemos que empezó, solamente entró José. Allá José tuvo una esposa y tuvo 2 hijos. Luego vino Jacob con su familia y eran 70 personas con las mujeres y los hijos. Luego eran 75 con los nietos. 75 la familia de Jacob, de los que entraron a Egipto, según lo que dice Esteban. Bendecido sea el nombre del Señor. Y de esos 75, luego de aproximadamente, ya luego de 300 años más, ya eran más, casi 3 millones de personas. De modo que el pueblo se iba multiplicando. Y esto es a lo que llamamos crecimiento. Pero hoy en día, ¿qué sería para nosotros crecer en Dios? Creciendo en el camino de Dios, el cual es el tema de la clase. Para Jesús enseñar sobre lo que es el crecimiento en el camino de Dios, Jesús empezó enseñándoles al pueblo, a sus hermanos, a los judíos, una parábola. Y es la parábola que dice Jesús: la vid verdadera. Esto está en el libro de Juan 15. Y cuando usted va a Juan 15, usted va a ver que Jesús empieza diciendo: yo soy la vid verdadera. Él se identifica como la vid. Veremos en esta parábola, en esta enseñanza de Jesús, 3 elementos o 3 personajes verdaderos que se llevan a cabo en esta enseñanza, en la cual se manifiesta. Jesús se llama a sí mismo como la vid. Y dice aquí: y mi Padre es el labrador. Hay un labrador que es el Padre. Jesús es la vid. Y en nuestro texto tema, en Juan 15:4 dice: permanecéis en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo. Se identifica a cada uno de nosotros, a cada uno de los discípulos, como el pámpano. El pámpano, Él es la vid, Dios el labrador y el pámpano. Cuando hablamos de la vid verdadera, la vid es el árbol
que produce uvas. Es el árbol de uvas del Medio Oriente. Esa es la vid. Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Como la vid y las uvas era un árbol muy común en los judíos, nosotros podemos notar que Cristo, para enseñar la palabra, siempre utilizaba lenguajes y utilizaba enseñanzas de cosas que ellos podían entender, de cosas que ellos eran expertos. Cuando el pueblo estuvo esclavo en Egipto, podemos ver que donde era una tierra, Egipto siendo una tierra infértil, una tierra árida, vemos que el pueblo de Israel pudo generar y producir buenos frutos en Egipto, que hubiera muchos trigos al mando de José, cuando pudieron canalizar la tierra y crear un canal desde el río Nilo hasta la vegetación de Egipto, para que pudiera esa agua hacer que se pudiera labrar la tierra y generar buenos frutos, y que la cosecha tuviera una buena producción, para cuando el labrador viniera encontrara muchos frutos en Egipto. Y ellos eran expertos en la siembra. Los hebreos, hermanos, son personas que en la agricultura tienen mucho conocimiento, más que cualquiera en cualquier país o nación. Y sabiendo Jesús que este era un lenguaje común para ellos, le hace la referencia a un árbol que es la vid, es el árbol que produce uvas, identificándose a sí mismo como la vid verdadera. Y representa a los discípulos, que somos usted y yo, a los siervos de Dios, a los que él hablaba, a los que habían creído en él, como los pámpanos. Los pámpanos, si Jesús era el árbol, los pámpanos son aquellas pequeñas ramas, aquel tallo donde va a nacer los frutos, o el ramillete, como le llaman aquí, los ramos de uva. Buen ramo de uva, ahí es donde sale la flor que se llena de frutos. Entonces, nosotros somos los pámpanos que llevamos el fruto, que estamos pegados al tronco, que es el árbol, el cual es Cristo. ¿Y qué nos quiere enseñar Jesús con esto? Jesús dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Es decir, que en un árbol, si hay una rama que no está generando buenos frutos, ahí entra lo que es el podador. Tal que un podador toma un jardín y va recortando todo lo que las partes del árbol, o de las que no da flores, o que no se ve bonito, que una rama que no es necesaria, la corta. Entonces Jesús dice, todo pámpano, cualquier rama que en mí no lleva fruto, la cortará. Entonces sigue diciendo aquí mismo en San Juan 15, en versículo 2, dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y Jesús dice, permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Y aquí vemos en el versículo 5, él se identifica, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este llevará fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Mire, cuando una rama o un pámpano es desprendido del árbol, ¿qué le acontece? ¿Qué pasa con un árbol separado, con una rama separado del tronco del árbol? ¿Sabe lo que pasa? Con el tiempo se seca, porque ya no está recibiendo de un líquido que fluye en el árbol, que se llama la savia. La savia es lo que mantiene el árbol con vida, es lo que mantiene las ramas con vidas para que luego den fruto. Y esa savia, que es ese líquido que fluye en la vid, que es el árbol que Jesús menciona, permanece y hace que las ramas estén verdes. De modo que para que una rama de esa, un pámpano de frutos, debe estar pegado al árbol recibiendo de la savia. Pero si separamos ese ramo del árbol, entonces ya no recibe ese líquido. ¿Y sabe qué le pasa? Que se va secando. ¿Y qué pasa, hermano y amigo oyente, con todo árbol cortado? Entonces es secado, y a medida que se va secando, no sirve nada más y nada menos que para leña, para ser echado en el fuego. Usted nunca ha visto que para hacer leña se coge un árbol, un tronco verde de un árbol verdoso que está lleno de vida, de la savia,
sino el árbol seco. Por eso es que Jesús dice, separado de mí, nada podéis hacer, porque Jesús estaba claro que ellos entendían que inmediatamente se separaba una rama del tronco, era imposible que a un separado le naciera un fruto, era imposible que no se secara, era imposible que no sea echado al fuego. Era algo imprescindible que ese ramo permanezca siempre pegado en la vid para que pueda dar buenos frutos. ¿Sabe por qué? Porque la savia que produce el árbol, que circula en el árbol completo, era lo que le daba vida a esa rama para que genere fruto. Y usted sabe lo que representa esa savia, ese líquido que fluye en el árbol. Hoy en día ese líquido representa, que da vida al árbol, representa la sangre de Cristo en el corazón de cada creyente. Cuando un creyente es separado de Cristo, que no le fluye la sangre en su corazón, entonces es imposible que dé fruto. Por eso Jesús fue claro cuando dijo, por sus frutos los conoceréis. Porque todo aquel que profesa ser creyente, todo aquel que profesa ser cristiano, ser seguidor de Cristo, todo aquel que dice tener esa sangre fluyendo dentro de su corazón, esa savia que fluye, entonces lo hace ser un árbol verdoso, frondoso, que da frutos. Y esos frutos son de beneficio para el mundo porque alimentan el mundo entero. Con razón Jesús dijo que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, porque causamos un efecto en todo lo que nos rodea cuando iluminamos con nuestra luz, cuando salamos con nuestra sal, cuando producimos de nuestras ramas buenos frutos para que los hombres se alimenten y tengan esa comida que es la palabra de Dios. Por eso es que es imposible que separado de Dios generemos frutos, porque todo pámpano cortado de la vid se seca y es echado en el fuego y no puede dar frutos, porque no le fluye la savia que es la sangre. En una ocasión, hermanos, cuenta el libro de Ruth, en su capítulo 3 y versículo 2, Noemí le habla a la moabita Ruth diciéndole que vaya esta noche, que su señor, ya hablando de vos, esta noche él avienta la palma de la cebada. Y el proceso de aventar la palma de la cebada, aventar es un término que viene de viento. La palma de la cebada es nada más y nada menos que la cosecha de trigo. El trigo se trillaba primeramente, luego que se obtenía el trigo, se ponía en un lugar donde era trillado por los caballos, a veces por bueyes, donde lo pisoteaban, donde se salía, se tomaba el grano con la paja, se trillaba todo eso completo ahí a través de que muchos hombres lo pisaban con los caballos, y luego se iba a un lugar con mucho viento, se lanzaba hacia arriba, y como el viento venía, el viento se llevaba la paja y el grano caía en seco. Entonces el Señor de la cosecha venía y se llevaba el fruto, y toda la paja, todo lo que no era fruto, lo que no era grano, se lo llevaba el viento y no se sabía dónde paraba. ¿Por qué? Porque el Señor venía a buscar fruto, el fruto del trigo, el fruto del trigo. Por eso es necesario que nosotros siempre llevemos fruto, y para llevar buenos frutos, para hacer trigo, es necesario que cuando venga el viento, cuando venga la tormenta, cuando venga la tempestad, permanezcamos firmes. Ahí es donde vamos a demostrar que somos verdaderamente creyentes genuinos, y el Señor, viendo que somos frutos, nos llevará con nosotros para buena cosecha, pero la paja es echada en el fuego. Por eso Cristo quiere permanecer claro, y dice aquí en el versículo 6, San Juan 15:6, Jesús dice, miren, el que en mí no permanece, oiga, ya se cortó esa rama, se le fue la sangre, no está permaneciendo en él, no va a dar frutos. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Y mire que dice el verso 6, y se secará. Lo mismo que acabamos de explicar ahora mismo. Y los recogen, estamos en San Juan 15:6, y los echan al fuego y arde
arden. Miren, este es el tiempo exacto donde nosotros estamos viviendo, en el tiempo de la oportunidad. Ese es el tiempo de la oportunidad. Es el tiempo del crecimiento. Hoy es un tiempo donde todo aquel, es posible que usted quizás no pueda dar una enseñanza y ser un maestro, dar un tema de una clase, y eso no significa que por eso usted no va a dar fruto, porque usted puede ser un evangelista, no todo el mundo tiene el mismo ministerio. Hay otras personas que están en el ministerio de limpieza, donde a través de eso también son bendecidos por el Señor. Hay otros que están en el ministerio de la adoración. Yo puedo ahora mismo aquí dar una enseñanza y poder dar una clase bíblica, pero a lo mejor usted me coloque a mí en un servicio de adoración donde tengo que cantar con los micrófonos y poner a la gente a cantar y adorar. No voy a salir a camino porque no tengo, Dios no puso en mí esa virtud, ese talento, esa gracia de yo poder ser un adorador, donde yo con muchas personas que puedan cantar. Todo el mundo adora a Dios y la gente se va en bendición. Dios no me dio ese talento, porque que la iglesia de Cristo es un cuerpo. Todo el cuerpo no es mano, todo el cuerpo no es pie, todo el cuerpo no es ojo, pero todos los miembros del cuerpo son necesarios. Y este es el tiempo donde estamos llenos de oportunidades, porque ahora es que la gente, si usted es un evangelista, este es el tiempo que las personas más necesitan que se le predique la palabra del Señor. Usted es un predicador, los hermanos necesitan escuchar la palabra. Usted es un maestro, este es el tiempo que la gente necesita emprender. Usted necesita enseñar la palabra del Señor. Este es el tiempo donde más servicio hay. ¿Qué pasa con las empresas hoy en día? Cuando una empresa contrata a una persona, le da una cantidad de requisitos y entra un periodo de prueba de 3 meses. En esos 3 meses la empresa va a determinar si la persona va a ser apta o calificada para poder ser nombrado en ese puesto de trabajo por el dueño, por el gerente o el encargado de la empresa. Ahí viene lo mismo que estamos enseñando. Hay un árbol, un tronco, está la vid y está un labrador que va a venir a buscar los frutos. El labrador va a venir a buscar los frutos y el labrador, Jesús dice, mi Padre es el labrador. Dios, el Padre, como labrador, va a venir, y cuando el labrador venga, ¿usted sabe lo que se va a llevar? Dice aquí que se va a llevar las ramas secas. No, los que estén despegados de la vid, que es Cristo, fuera del árbol, ¿se va a llevar esos? Tampoco. ¿Se va a llevar las ramas secas? Tampoco. Se va a llevar los frutos. Los frutos. El Padre viene a buscar los frutos, hermanos. Es los frutos. Entonces, cuando el Padre venga, es como una empresa. A la persona le dieron el trabajo. En ese trabajo hay personas que se le da un lineamiento, una lista de reglas, se le da una lista de leyes y mandatos de la empresa propias de la institución que el empleado debe cumplir. Se le dice: usted debe entrar a un horario de 8 de la mañana a 5 de la tarde, usted debe cumplir con estos objetivos, es posible que se quede un poco más tarde si amerita, y ahí es donde la persona empieza a ser puesto a prueba para ver si califica para el puesto. El gerente o encargado de esa empresa va a esperar frutos dignos de ese colaborador, del desempeño que se está llevando a cabo en esa empresa. Entonces, hay coordinadores o empleados que dan el todo por el todo porque las cosas salgan bien. Es posible que haya que hacer un trabajo que no sea el de ellos y ellos se hacen responsables y lo hacen. Es posible que tengan que extenderse de su horario laboral y lo hacen. Todo por la empresa, todo porque salga todo bien, todo porque se cumpla con los objetivos. No busca que le paguen más, no busca que le ofrezcan más dinero, sino que lo hace por amor, lo hace porque la empresa salga camino. Pero hay otros que, aún teniendo un horario por cumplir, llegan más tarde, le dicen que haga un trabajo diferente a lo que se le asignó y dice: eso no es mi trabajo, yo no tengo que hacer eso. Se le pide ayuda y dicen que no, porque eso no es lo de ellos. Le dicen: no hago esto si no me pagan. Y al ver el gerente, el director, el encargado o el dueño que es una persona interesada solo en sí mismo, que no está dando buenos frutos y no está cumpliendo con los reglamentos, ¿sabe qué va a pasar? Que a ese lo van a echar fuera, lo van a despedir, no lo van a contratar. ¿Por qué? Porque no aplica, porque no cumple con las reglas, y le van a dar el puesto a otro que sí esté dispuesto a hacer las cosas como efectivamente la empresa manda. Por eso Jesús dio una parábola de unos talentos, donde se le entregaron unos talentos al grupo.
A uno se le entregó 1 talento, a otro se le entregó 5 talentos, a otro le entregaron 10 talentos. Y cada uno quiso producir, porque estamos hablando de un tema que se llama crecimiento en el camino de Dios. Dios es un Dios de crecimiento, de avance, de desarrollo, de éxito, de avance. Y el que no avanza, hermano, Cristo en su parábola dijo, mira, aquel que se le dio un talento lo escondió y no hizo nada con su talento. No lo puso a producir, lo que sabía hacer lo enterró. Sin embargo, al que le dieron 5 talentos, cuando llegó el Señor a pasar el balance, le entregó 10. Al que le dieron 10, entregó 20. Al que entregó 1, dijo, mira, yo sé que tú siembras, que tú cosechas donde no siembras, y que tú eres genuino, y que tú eres grande, y todas las cosas. Pero yo escondí mi talento, y lo mismo que tú me diste, eso te doy. ¿Sabe qué? No produjo frutos, y tuvieron que quitarle su talento a ese. Quítenselo a ese y denle al que tiene 10, porque ese es que lo va a poner a producir. ¿Por qué? Porque no dio frutos. Entonces, ¿cuál es la evidencia, la ventaja, cuál es el logro de que cada creyente debe tener? ¿Cuál es la meta esencial para que llevemos unos frutos? ¿Cuál es la meta? Que nosotros, lo que sabemos hacer, a cada uno Dios le entregó un talento. Todo el mundo sabe hacer algo. Todo el mundo en el camino, a todo lo que Dios llama, sabe hacer algo. Todo el mundo tiene una capacidad que explotar. En una escuela hay personas que la matemática no la entienden para nada. Hay otros que son expertos con los números. Pero esos que son expertos con los números, posiblemente que en los sociales se caiga la explicación, no. Pero aquel que no sabe nada de números, hay otra materia donde él es el experto, el que más sabe. Hay otros que son buenos mecánicos, hay otros que son buenos electricistas, hay otros que son buenos maestros, constructor. No hay nadie que sepa hacerlo todo. Cuando Moisés intentó hacerlo todo para juzgar al pueblo, quedó mal. Su suegro Jetro dijo, Moisés, ¿qué tú estás haciendo? Te estás agotando. Él solo juzgando al pueblo, se le juntaban 1000 gente y no sabía cómo juzgar porque se quedaban personas sin recibir justicia, sin recibir juicio, porque todo debía ser un equipo, todo debe funcionar en equipo, un cuerpo donde cada uno tiene una función en específica. Entonces, hermanos, vemos que en este equipo el labrador, que es el padre, va a venir a buscar los frutos en cada uno. Y en una ocasión, hermanos, Dios hizo una parábola, Jesús hizo una parábola diciendo que hubo un grupo de hombres que estaban en la plaza. La gente antes se ponían en las plazas, los que no tenían trabajo, y se ponían en la plaza a ver si alguien le daba trabajo. Y un señor vino a las 6 de la mañana, contrató un grupo para trabajar, contrató otro grupo a las 9, otro grupo a las 12, otro grupo a las 3 y otro grupo a las 5. Al final todo el mundo está trabajando. A la hora del pago, el Señor le paga a cada uno en partes iguales. Ahora, los que entraron a las 9 de la mañana, los que entraron a las 6 de la mañana van a decir, pero ven acá. ¿Y cómo es posible? Esto no es justo, que nosotros que cogimos el sol de la mañana, el sol de la tarde, cogimos la pela fuerte en el día entero, y estos que entraron ahorita fresquecitos a las 3 de la tarde y terminaron a las 5, ¿cómo es posible que van a cobrar lo mismo que nosotros? Eso no es justo, es una injusticia. Y el Señor los llamó a los que se estaban quejando y le dijo, espérate un momento, yo te contraté a ti a las 6 de la mañana, está bien, pero ¿cuánto fue que tú y yo acordamos? Acordamos un precio de tanto, ¿verdad que sí? Sí, claro, acordamos tanto. ¿Y cuánto tú estás recibiendo? Estoy recibiendo tanto, lo mismo que acordamos. Pues bueno, pues si yo quiero darle lo mismo que a ti, al que llegó último, esto es mío y yo hago con mi negocio como yo quiera. Yo estoy cumpliendo contigo, pero si yo quiero pagarle a este lo mismo que a ti, aunque llegó último, pues mi negocio es mío, yo hago conmigo cuanto yo quiera. Es decir, amigo, que tú tienes la ventaja, amigo que me escuchan, la oportunidad, la bendición de que aquí hay hombres sirviéndole a Dios desde hace 30, 40, 50 años en el Evangelio. ¿Y sabes qué? Que tú puedes entrar hoy al camino de Dios y empezar a servirle con devoción y a producir frutos para el reino de los cielos. Y tu pago será el mismo que los que ya tenemos años trabajando para el Señor. El Señor te ofrece a ti la misma paga, que es la vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Y hay algo más importante que dice aquí el texto,
vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oiga como dice Jesús, hermanos, esta parte es muy importante. En Juan 15, versos 13 y 14, para ver los frutos ahora, no de un árbol, sino fruto de la persona, porque estamos hablando de crecimiento en el camino de Dios, Jesús dice en Juan 15, 14, nadie tiene mayor amor que este. Esta es la evidencia de los frutos del hombre que cree. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Oiga bien, sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ahora bien, ¿qué es lo que Jesús manda? Para saber lo que Jesús manda, tendríamos que irnos a los evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos son evangelios que son 3 evangelios diferentes, pero que en cada uno de ellos se encuentran las mismas historias, contienen lo mismo. Los evangelios sinópticos vienen siendo el libro de Mateo, Marcos y Lucas. Esos son los evangelios sinópticos. Y el evangelio de Juan no es sinóptico porque es el único evangelio diferente a los otros 3 evangelios. En los evangelios sinópticos y en el libro de Juan están las enseñanzas de Jesús. Ahí están las cosas que Jesús dice. Ahí están las cosas que Jesús mandó. Y ahí nosotros nos haremos la pregunta: ¿somos nosotros realmente amigos de Jesús? Esta es la condición. Oiga bien, esta es la condición es clara. ¿Somos amigos de Jesús? ¿Estamos haciendo lo que Jesús manda? ¿Qué fue lo que Jesús mandó? Vamos a poner un ejemplo sencillo, un ejemplo claro, un ejemplo breve. Jesús dice: bendecid a los que os maldicen, amad a los que os ultrajan, porque si solamente amamos a aquellos que nos aman, ¿qué recompensa tendremos? ¿Qué extraordinario estamos haciendo? Asimismo hacen también los incrédulos. Si usted ama al que le ama, si usted le da solamente al que le da, si usted es bueno con el que es bueno con usted, pues entonces usted no está haciendo nada extraordinario. Por eso Jesús dice: ¿qué hacéis de más si amas a los que te aman solamente? Por eso enseña él: ama a los enemigos, aquellos que te hacen la vida imposible, aquel que no quiere saber de ti, aquel que te hace humar, aquel que no te deja vivir tranquilo, aquel que es incómodo. Entonces Jesús dice: ama a ese, ama a tus enemigos. ¿Sabes lo que hizo Jesús? A los que los mataban, que les dieron los latigazos y se burlaban de él. Jesús dijo: mira, guardia, a esos que me están matando, a los que me están torturando, que me están dando latigazos, que me clavaron con clavos en la mano y en los pies, me pusieron una corona de espinas. A toda esa gente que se están burlando de mí ahí, que me están diciendo que baje de la cruz, a eso yo quiero que tú lo perdones, porque no saben lo que hacen. Dice Jesús: no hay un mayor amor que este. Ahora, ustedes son mis amigos si ustedes hacen lo que yo les mando. ¿Qué hicieron los apóstoles cuando Jesús ascendió al cielo? Jesús le dio una orden, hermanos. Jesús le dio una orden a los apóstoles: predicar el evangelio a toda criatura. Pero el sistema religioso de ese tiempo, ilegal, dictó una sentencia diferente, una orden diferente a la que dijo Jesús. Que dijeron: no prediquen en el nombre de Jesús. Si predican, lo azotamos. Si predican, lo metemos en la cárcel. Entonces ellos recordaban que Jesús le dijo: si hacen lo que yo hago, si hacen lo que yo les mando, entonces ustedes son mis amigos. Entonces, cuando les prohibieron predicar, siguieron predicando. ¿Por qué? Porque eran amigos de Jesús. Las autoridades y los gobernantes le dijeron: no les mandamos estrictamente que no hablaran en el nombre de Jesús. ¿Sabe qué decía Pedro y Juan y los apóstoles? Juzgar si es justo delante de Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres, porque no vamos a dejar de decir lo que hemos visto y lo que hemos oído. Entonces estamos viviendo en un tiempo donde el sistema en algún momento nos va a tocar, donde el sistema va a transmitir y a establecer una orden contraria a lo que Jesús enseñó. Recibiremos mandatos diferentes a lo que mandó Jesús.
¿Y qué de nosotros haremos para ser amigos de Dios, para dar buenos frutos, para que nos vayamos con el Padre cuando aviente la palma de la cebada, que no nos lleve el viento y que el labrador nos lleve como granos para el reino de los cielos y recibamos la promesa de vida eterna? Haciendo lo que Jesús mandó. Y el libro de los Efesios, el apóstol Pablo entendió eso. Efesios 3, versículo 14. Oiga lo que dice. Vamos a leer del 14 al 21 para que ustedes lo lean en sus casas, pero aquí solamente vamos a leer del 17 al 19. Oiga cómo dice: para que Cristo, por la fe en vuestros corazones, oiga bien, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder, según la sangre, según la savia del árbol que habita en nosotros. De modo que si esa sangre fluye en nosotros, genera en nosotros un poder para hacer las cosas más abundantemente de lo que creemos. Jesús puede hacer que nosotros demos buenos frutos, grandes frutos, pero tenemos que permanecer en la vid verdadera, que es Cristo Jesús, nuestro Señor, ya que separado de Él, nada podéis hacer. Esta es la enseñanza de la escuela dominical de este día, creciendo en el camino de Dios. Este es el tiempo del crecimiento, donde tenemos que poner en práctica y poner por obra, dar por gracia lo que por gracia nosotros hemos recibido. Y esa gracia que hemos recibido de parte del Señor, es necesario que nosotros la brindemos a todos aquellos que necesitan, el cual Jesús un día va a venir. Según Mateo 25:42 dice que entonces dirá, hablando de un grupo, uno a la derecha y uno a la izquierda, entonces dirá a un grupo: venid benditos de mi Padre, le dirá a su derecha, a recibir el reino preparado para vosotros, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve en la cárcel y me visitasteis, estuve enfermo y me consolasteis. Y entonces le dirá a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos hacedores de maldad, que no los conozco, no son mis amigos, a ustedes yo los conozco. Muchos le dirán a Jesús: maestro, pero en tu nombre echamos fuera demonios. Jesús le va a decir: apartaos de mí, hacedores de maldad. Pero ¿y por qué, Señor? Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, estuve en la cárcel y no fuiste a verme, estuve enfermo y no fuisteis a visitarme. Y le dirán: Señor, pero ¿y cuándo fue esto? Que tú estuviste enfermo y no te vimos, y cuando tuviste hambre y no te dimos de comer, y cuando estuviste preso en la cárcel y no te visitamos, ¿cuándo fue eso? Y Jesús le va a decir: por cuanto no lo hicisteis a uno de estos, a mí tampoco lo hiciste. Y de modo que cuando tú le das de comer a alguien, nosotros hoy en día somos las manos de Jesús. Hoy los hermanos, nosotros somos las manos de Dios. Los hermanos no van a esperar que caiga el maná del cielo como Dios lo enviaba cuando estaba el pueblo en el desierto. Hoy el pan del cielo y el maná somos tú y yo, cuando Dios nos provee, a cada uno de nosotros nos provee para nosotros bendecir con nuestras manos, representando a Cristo. Oiga bien, representando a Cristo en la tierra. Nosotros somos las manos de Dios. Por eso tenemos que visitar a los enfermos, visitar a los presos en las cárceles, a los que no tienen comida, darle de comer, a los que tienen sed, darle de beber. Porque dice la palabra bien claro que alguno ve a un hermano padecer necesidad y cierra contra él su corazón. El amor del Padre no está en él. Por eso se centra el fruto de Dios hoy en día en el amor al prójimo, en amarnos los unos a los otros. En eso consiste el fruto del amor de Dios, en nosotros dar por gracia lo que por gracia hemos recibido. Ya cuando un hermano ora porque tiene una necesidad y quiere una respuesta de Dios, la respuesta de Dios ya Dios te la dio a ti cuando te proveyó para que tú puedas proveer para otros.
cuando tú puedes ser de bendición para otro. Ya no es tiempo de que nosotros siempre seamos los que estemos todo el tiempo recibiendo, que estamos en el templo para que nos den, para recibir, para absorber y poner a Dios sirviendo al hombre, sino que hoy es un tiempo del hombre sirviendo a Dios, y a Dios le servimos cuando le servimos a nuestros hermanos, cuando le servimos a nuestros amigos, cuando amamos a nuestros enemigos, cuando le damos de comer y de beber a aquel que nos hizo tan gran mal, que se muestra como enemigo nuestro, pero aquel que te hace un mal y le haces un bien y acumulas juicio sobre su cabeza. Y esto no es para servirle de juicio a ningún hermano, sino para que podamos dar buenos frutos, y a medida que demos frutos vamos a ir creciendo en el camino del Señor. Estas son las palabras, hermanos, de la escuela dominical. Dios le bendiga, Dios le guarde. Finalizaremos con el texto base que dice: permanecer en mí y yo en vosotros, sí, Jesús. Como el pámpano no puede llevar frutos por sí mismo si no permanece en la vid, es Cristo, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. De modo que cuando alguien no está llevando fruto, es porque la sangre de Cristo no está en él. Cuando alguien no da buenos frutos, es porque no le fluye la sangre, no le fluye la savia. Y recuerde que la consecuencia de no permanecer en él, según lo que leímos, según lo que aprendimos, según lo que nos enseña la naturaleza, entonces es un árbol cortado, una rama cortada que se va a secar, y el que la recoja la va a echar en el fuego. El fuego representa el infierno eterno y el lago de fuego, que Dios no lo hizo para el hombre, sino para el diablo y sus ángeles. Dios más bien quiere que seamos de buenos frutos a través de esa sangre que fluye en cada uno de nosotros. Si hoy no tienes esa sangre en tu corazón, amigo que me escucha, tú solamente tienes que confesar con tu boca que Cristo es el Señor y creer en tu corazón, congregarte, y serás salvo. Dios te bendiga, Dios te guarde.